Yo soy Fernando Andrés Quiñones Granados. En este semestre seré el director de curso de la materia Física General. ¿Cómo están ustedes? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Buenas noches. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, tutor. Muy bien. Gracias. A ver qué habrá por mostrar. ¿Te acuerdas que tú me ayudaste a hacer Comenzamos. Video. Sí. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Eso, gracias. Entonces, bueno, ¿por qué no agranda esto? Dejar de compartir, no. Ok. Entonces vamos a ver una pequeña introducción a lo que es los temas en los que se van a enfrentar a la tarea 1, que sería la tarea 0, que sería, vence este domingo 21 de abril a las 11:55 de la noche, ¿sí? Se trata sobre un cuestionario de conocimientos previos. Entonces aquí hablaremos un poco sobre aquellos conocimientos previos, ¿sí? Entonces, en física, nosotros utilizamos las matemáticas para describir el mundo natural en el que nosotros vivimos. Por ello, la física se conoce como una de las ramas de las ciencias naturales, ¿sí? Y muchos creemos que es la principal, ¿vale? Sin ánimo de ir a entrar en controversia ya sea con los químicos, los biólogos, los matemáticos o los geólogos, ¿sí? Incluso los astrónomos que también, pues, hacen parte de las ciencias básicas. Entonces, la Oficina de Pesos y Medidas de Francia creó lo que es el Sistema Internacional de Unidades Físicas, en donde contemplaron 7 tipos de dimensiones para hacer las unidades fundamentales. Entonces, me explico. Tenemos que como dimensiones el tiempo, que es una cantidad física que nosotros es de las más difíciles que podemos llegar a explicar, ¿sí? El primero que dio una explicación satisfactoria del tiempo fue Isaac Newton, y mucho tiempo después de él vino a dar una mejor descripción Albert Einstein, ¿sí? Entonces tenemos como aquella dimensión, el tiempo, ¿sí? Lo llamo dimensión porque tú no puedes sumar cantidades de distintas dimensiones, ¿sí? Que tú no puedes sumar el tiempo con la longitud ni la longitud con la masa, ¿sí? Son diferentes tipos de dimensión, ¿vale? Entonces, para la dimensión del tiempo o para la cantidad de tiempo, la unidad que establece el Sistema Internacional de Medidas es el segundo y el símbolo es la letra S minúscula, ¿sí? Entonces, fíjense que esta S es especial, va derechita, ¿sí? Y no va inclinada hacia la derecha como se lo harían una variable matemática que sea la letra S, ¿sí? Otro tipo de dimensión, pues que ya es más común para nosotros, si todos hemos tomado una regla y hemos medido algunas longitudes en centímetros, ¿sí? Pues en el sistema internacional la unidad no es el centímetro, sino que es el metro, ¿sí? Y el símbolo es esta letra M pequeña, ¿vale? Asimismo, tenemos la masa, cuya unidad es el kilogramo, y el símbolo es kg, ¿sí? Donde esta K es minúscula, ¿de acuerdo? Bueno, entonces prácticamente ustedes van a trabajar con estas 3 dimensiones o unidades fundamentales en este curso, ¿sí? Y también, ya en menor cantidad, con la cantidad de sustancia, la dimensión de cantidad de sustancia, pues que se usa en química y en física atómica, ¿sí? Que viene siendo la unidad mole, aquí se me faltó una E, y el símbolo es mol, ¿sí? Bueno, asimismo, pues también de pronto en futuros cursos, si ven física electrónica, ¿sí? O electromagnetismo, podrán conocer a la corriente eléctrica, cuya unidad es el amperio, pero cuyo descubridor
era de apellido, es un francés, o fue francés, y es de apellido Ampère, ¿sí? Entonces, es un homenaje a la persona que propuso la unidad o que hizo muchos estudios en este campo, ¿sí? Y hay personas pues que ponen amperio con minúscula, ¿vale? Para distinguirlo del apellido de la persona, ¿sí? Pues yo no lo hago porque pues si lo hacen para un homenaje para la persona que estudió, ¿sí? ¿Para qué? No hay peor insulto que colocarle la primera letra en minúscula, ¿sí? Y el símbolo sí es correcto, como lo establece la literatura, es la letra A mayúscula, ¿vale? Esto sí fue capricho del profesor, ¿sí? Lo mismo que el Kelvin, también de pronto los que vean el curso de termodinámica, ¿sí? Si están en la misma línea de la ingeniería, podrán conocer la unidad de temperatura, el Kelvin, que se relaciona también con el grado Celsius, que es más conocido para nosotros, pero el Kelvin es el que se usa en el Sistema Internacional de Unidades. Y ya esta es más rara, no sé, casi nadie la usa, ¿sí? Es para la intensidad luminosa y la unidad es la candela, ¿sí? El símbolo es CD, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí todo comprendido o hay preguntas? Todo bien, tutor. Vale, No, perfecto. señor. No sé. Todo chévere, listo, seguimos. Entonces, bueno, entonces nosotros hemos aprendido, o en el colegio, ¿sí? Sobre las unidades patrón, ¿sí? Entonces nosotros aprendimos que, bueno, el tiempo es como más difícil de medir, ¿sí? Los antiguos babilonios usaban relojes de arena, ¿sí? Entonces sabían cuánto tiempo caía la arena, ¿sí? Por allá mucho antes, o de pronto los griegos inventaron como un platito con un huequito en el medio y lo ponían a flotar en una vasija con agua, con un pocito con agua, y en la medida en que se iba consumiendo, ese era el tiempo, ¿sí? Y así inventaron diferentes maneras de medir el tiempo, pero la más común fueron los días y las noches, ¿sí? También el año sirve como unidad patrón del tiempo, ¿sí? Pero entonces necesitábamos una más pequeña, ¿sí? Que nos pudiera marcar la pauta, ¿sí? Por ejemplo, no nos sirve medir el tiempo en días o en años si estamos tratando de componer una canción, ¿sí? Para la gente que estudia la tecnología en música, ¿sí? Entonces necesitamos una unidad de tiempo más pequeña, ¿sí? Bueno, entonces, pues hay una unidad patrón allá en Francia, ¿sí? Para el tiempo. Para la longitud hay una barra, ¿sí? Que se definió en el 1790 y algo, ¿sí? 92 creo que fue, es la barra de iridio. Y pues esta barra está ya conservada a cierta temperatura, pero no, ellos al principio en su definición no consideraron las variaciones de presión y eso, entonces cuando se replicó la vara de medida de patrón en un laboratorio en Bélgica, sí, entonces daba diferente al metro, ¿sí? Y así poco a poco fueron evolucionando estas unidades hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que ya pronto los voy a pues, sorprender un poco, ¿sí? Para la masa tienen una pesita también en ese laboratorio, bien cuidada, yo no sé cuántas presiones, ¿sí? Temperaturas, ¿sí? También pesa 1 kilogramo y pues incluso en el 1800 habían partes donde nadie quería ir a vender en Perú, ¿sí? Que el kilogramo era falso, ¿sí? Por ejemplo. Lo mismo pasa pues, con la longitud, que fue variando, pues el metro ha ido variando a lo largo de los años, ¿sí? De los siglos, ha ido pues cada vez siendo más precisa este valor, ¿sí? De acuerdo. ¿Sí? Hay alguien hablando. A ver si lo podemos silenciar. Bueno. Oscar puede ser. Oscar Julio tiene el micrófono abierto.
Gracias. Ok, entonces, ¿qué pasó? En el 1900, Max Planck, que es el padre de la mecánica cuántica, en su artículo donde describe el mundo cuántico, donde descubre la constante de Planck y salva los problemas que habían en la física hasta el momento, bueno, con ese paper él crea la mecánica cuántica y empieza realmente lo que es la física. Porque antes de Planck, antes de ese artículo, todas las mediciones, todas las unidades estaban apenas correctas hasta el primer orden de magnitud, ¿sí? Luego de Planck alcanzamos 4 cifras significativas después del punto decimal en las mediciones de todas las constantes de la física. Bueno, pero apenas estamos empezando y ya estamos hablando de cuántica. No, pues síganme la cuerda que apenas estoy definiendo lo que es el segundo, el metro, el kilogramo y la mol, ¿sí? Bueno. Entonces, en los laboratorios actuales de física atómica están los relojes atómicos, ¿sí? Y ellos definen con los átomos, miden la frecuencia de transición hiperfina del estado base no perturbado del átomo cesio 133, que lo tenemos con este símbolo, ¿sí? Delta nu, nu es para la frecuencia, y CS, que es el símbolo del cesio, del átomo de cesio. Encontraron que, pues allá en el laboratorio de Francia, pues queda esta unidad de frecuencia, donde los hertz son unidades de frecuencia y los hertz significan segundo a la -1, ¿sí? Para que lo sepamos. Listo. Al mismo tiempo, también hemos ido mejorando las mediciones. A partir de 1900 pasamos de 4 cifras significativas después del punto decimal, pues ya estamos en el 2024. Pongámosle que hasta el 2017 se usaba los patrones que están guardados allá. Luego, en el 2018, la humanidad se dio cuenta de que teníamos las constantes fundamentales de la naturaleza, ¿sí? Las constantes fundamentales de la naturaleza son estas: C, que es la velocidad de la luz; H, que es la constante de Planck; E, la carga de los electrones; K, la constante de Kelvin; N sub A, que es el número de Avogadro, que por ahí van a haber bastantes problemas en el cuestionario donde ven las mols, ¿sí? Y esta medición, que es la eficacia luminosa de la radiación monocromática a frecuencia de 540 terahertz. Bueno, esto es una cosa rara que se usa para definir la candela, que también es rara y pues que casi nadie lo usa, ¿sí? Pues ustedes nomás van a ver estas 3 y la cantidad de sustancia. Listo. Bueno, entonces, el ser humano a partir del 2018 se volvió muy soberbio. Entonces, tenemos estas constantes fundamentales de la naturaleza. Ya no necesitamos esos patrones que están allá guardados, que además que salen caros. Mantener una nevera a 3 grados centígrados durante 100 años, manteniendo los patrones a unas condiciones de presión, bueno, sale difícil de costear, ¿sí? El personal científico que siempre debe estar ahí monitoreando eso, ¿sí? Entonces, llegaron a la conclusión de que vamos a redefinir todas las constantes basándonos en las constantes fundamentales de la naturaleza. ¿Por qué? Porque por más mediciones que hayan hecho, por más que mejoran y más que mejoran, ya no logramos superar la 9ª cifra decimal después del punto, ¿sí? Estamos en una etapa hasta la 9ª cifra significativa, ¿sí? Digo décima porque el punto también se cuenta, ¿vale? Entonces, pues podemos notarlo acá en la velocidad de la luz, que tiene 9 cifras significativas, ¿sí? 299.792/258 metros sobre segundo, ¿sí? Bueno, y pues lo más loco que pueden ver por ahí es que pues esto de pronto les da la coordenada en longitud de la pirámide de Giza, ¿sí? Bueno, eso es lo más loco que podrán ver en este curso. Aquí pues no creemos en terraplanismo y por favor no me hagan preguntas de eso, ¿sí? Bueno, cuando se lleguen esos temas, pues de pronto sí, ¿sí? Pero pues sí, aquí estamos con el lado estándar de la ciencia y pues nos ha ido bastante bien, ¿sí? Pueden ver las cosas que nos rodean hoy en día, pues todo ha sido creyéndole a la ciencia, ¿sí? El mundo cuántico, los dispositivos de memoria de estado sólido, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, Max Planck midió esta constante de Planck que te ayuda para medir el kilogramo. Con esta te defines el tiempo, con la primera.
Pero los rusos utilizan el átomo de hidrógeno. Listo. Ya con el tiempo y con la velocidad de la luz, puedes definir el metro. Listo. Con la constante de Planck y el metro y el segundo, puedes definir el kilogramo. ¿Sí? Con la carga eléctrica del electrón y todo lo anterior, puedes definir lo que es el coulomb. Que suena raro, pero se escribe así, ¿sí? Coulomb, ¿sí? Cuando ustedes de pronto vayan a hacer un estudio en el extranjero por ser colombianos y estudien la fuerza de Coulomb, de pronto les tomen el pelo, ¿sí? Bueno. Para la constante de Planck, pues define el Kelvin. Perdón, la constante de Kelvin define la unidad de Kelvin y el número de Avogadro te define el mol, ¿sí? Divides esto y te da unidades de mol, ¿sí? Bueno. Listo. Entonces, déjenme hacer énfasis en el mol, ¿sí? Entonces, ¿cómo despejaríamos de aquí el mol? Bueno, entonces tenemos es mol a la -1, significa que aquí está dividiendo en mol, ¿sí? Entonces pasaría al otro lado y la Na pasaría a dividir, ¿sí? Bueno, de alguna manera se haría de esa manera. Y lo otro es que en una mol de cualquier cosa es el número de Avogadro de cosas, ¿sí? De átomos, de cosas, ¿sí? De moléculas, de lo que sea, ¿sí? Entonces, eso es, ¿sí? Y pues aquí tienen que poner igual a 6.02 y el punto 0.02 por 10 a la 22, ¿sí? Okay. Bueno, entonces esa es de ahí plantean ustedes lo que se llama la regla de 3, ¿sí? Una mol 10 a la 23. Ajá, 10 a la 23, gracias. ¿Seguro? Sí. Sí, muy bien. 10 a la 23, listo. Ok, entonces, bueno, seguimos de avanzada. La notación científica. Ok, entonces, eso lo podemos ver en internet. Entonces, wiki, unidades físicas, ¿sí? Y entonces, acá, ¿sí? Bueno. Estoy trabajando mal con este LibreOffice, ya. Espérenme, hago algo mejor, sí. Acá, listo, lo encontré. Bueno. Estábamos acá. Entonces, ¿no? Listo, chicos. Entonces, ahora no aparece nada. Qué pena. Bueno, los científicos hemos definido. Entonces, hemos definido pues el 1 como el patrón, ¿sí? La unidad patrón. Listo. Para la notación científica. También tenemos en múltiplos de 3, ¿sí? De 10 a la -3. Entonces, esto viene siendo perdón.
Carajo. Bueno. Listo. Entonces tengo 1, la unidad, ¿sí? Mili, micro, nano, perdón, prefijo de la unidad, ¿sí? Pico, femto, bueno. Entonces el número aquí sería el 1, aquí sería 0.001, ¿sí? Aquí sería punto y ahora 6 cifras significativas, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y el 1, ¿sí? Serían 6 cifras significativas, aquí serían con 9, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y sería con 12, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, perdón. ¿Sí? Y aquí con 10 a la menos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? También tenemos 10 a la menos 18. Entonces, copio esta. 1, 2, 3. ¿Sí? Y se me escapa el nombre. 10 a la menos 21. ¿Sí? 1, 2, 3. Y seguimos insertando celdas. ¿Sí? Insertar. Que no tengo. Bueno, entonces, chequeando aquí entre los prefijos de la notación científica. Ok. Entonces, 10 a la menos 18 es ato, ¿sí? Ahora viene 10 a la menos 21, septo. Y faltan 2 más hacia lo pequeño, hacia el mundo de lo pequeño. Insertar 2 abajo, ¿sí? Una y insertar otra, sí, listo. Bien, y yocto. Yocto, ronto y quecto. Perdone, profe, ¿puedo hacer una pregunta rápida? Sí, dale. Me genera curiosidad el hecho de que, por lo que veo, todas crecen en cifras de 3. De 3 en 3. Sí, Sí, sí. o sea, me pregunto, parece como si fuera hasta una coincidencia, pero el por qué se debe a eso. ¿Por qué no es de 1 en 1 o de 1, 2, 3, sino de 3, 3 en 3? Sí, es una muy buena pregunta. Y de pronto te la puedo explicar cuando vayamos en el sentido opuesto hacia arriba, ¿sí? Ah, listo, profe. 1 y aquí otra vez 3. 1, 2, 3. Muchos ceros, ¿sí? Horrible. 1, 2, 3, ¿sí? Y esta última es 10 a la menos 30, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, estamos en esta escala de la humanidad donde nosotros estamos en este nivel, ¿sí? 9 cifras significativas después del punto y con el punto 10. Listo. Entonces, esto va hacia, este es el nombre del prefijo, ¿sí? Este es el valor numérico.
Y este viene siendo el símbolo. Entonces, para mili es la letra M. Para micro, ¿sí será que la deja? Ok. Si la dejó. Para nano es la N. Para pico es la P. Para femto es la F. Ato es la A. Septo es la Z. Yocto es la Y minúscula. Ronto es la R. Y quecto es la Q minúscula, ¿sí? Bien. Entonces, para arriba, entonces tenemos ya en prefijo griego 1000, sería kilo, ¿sí? Y la letra es K. Millón, mega, ¿sí? 1 y 6 ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Símbolo M mayúscula. Para... Bueno, borremos todo esto. Y este, sí. Y este otro. Bueno. Entonces, para kilo, mega va a dividir a 6. Viene tera, que por ahí lo habíamos visto. Es un 1 y 9 ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? El símbolo es la letra T. ¿Sí? Entonces, por ahí ustedes vieron. Son 1000 millones de hertz, ¿vale? Ok, entonces la letra T mayúscula, ¿vale? Kilo, mega, tera. Y ese es con 9. Y luego peta, ¿sí? Peta. Perdón. Giga, perdón. 1, 1 y 12 ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿sí? G mayúscula es el símbolo. Gigabyte se usa mucho. Mega, giga. ¿Los confundí? Sí. Perdón. Este es giga y este es tera, ¿sí? Luego viene peta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? ¿Cuántos ceros son? 15. Uf. Luego, ¿cuál viene? Kilo, mega, giga, tera, peta. Y vienen los raros, ¿sí? Entonces vamos a ver. Para arriba. Peta, hexa, zeta, iota, rona y queta, ¿sí? Peta, hexa, listo. Hexa, iona, rona, queta. Y dele para allá. Hexa, rona, carajo. Hexa, zeta, iota. Iota, rena y queta, ¿sí? Ok, entonces, este es 1 y 18 ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, ¿sí? Este agrega 3 más. Y este agrega 3 más. Y este agrega 3 más, ¿sí? Vendría siendo un 1 y 30 ceros, ¿sí?
Este sí. ¿Sí? Muchas unidades, ¿sí? Muchos prefijos. De acuerdo, entonces, pues, como indica su primer letra, E, Z, Y, R, ¿sí? Y la Q por último, ¿sí? Bueno, entonces, quiero hacer énfasis en que, por ejemplo, las unidades del sistema internacional teníamos, que les había comentado en el segundo, las unidades, entonces tenemos el segundo, que era el metro, el kilogramo. Entonces, fíjense que aquí ya menciono una de estas unidades, ¿sí? Kilogramo, entonces estoy diciendo que es 1000 y lo que le ponga yo después, ¿sí? Por eso se llama prefijo, porque se le antepone a la unidad. Entonces viene kilo, que es el prefijo, y la G de gramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la masa de alguien es M igual, perdón, a, no sé, 80 kilogramos, ¿vale? Entonces, pronto este no me lo deja, no lo deja voltear. Voy a insertar en páginas, ¿sí? Se podría poner de esta manera. Sí, aquí pues hago énfasis en que la K debe ir minúscula. Pues también podríamos decir que la velocidad de un cuerpo va en 10 metros dividido en segundos, ¿sí? Se puede escribir así. O también pueden escribir B igual a 10 metros por segundos a la menos 1, ¿sí? Entonces lo pueden encontrar en estas dos variantes, ¿sí? Metros sobre segundos o metro por segundo a la menos 1, ¿vale? También la aceleración de la gravedad de la Tierra, podemos tomarla como de 9.8 metros dividido entre segundos al cuadrado, ¿sí? Listo. Ok, entonces, como les venía contando, el proceso de medir en física corresponde con comparar lo que queremos medir con un patrón de medidas, ¿sí? En el caso de antes, pues medíamos con esta vara, ¿sí? Pues luego se inventaron los flexómetros, pues también se inventaron los relojes, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí? Todo ese desborde para explicar la K de kilos, ¿sí? Vale, entonces, en el pasado se le conocía al sistema internacional como el sistema MKS, ¿sí? Que es metro, kilogramo y segundo, ¿vale? También existe el sistema CGS, ¿vale? Que sería de centímetro, segundo, perdón, centímetro, gramo y segundo, ¿sí? Bueno, listo. Entonces son las unidades más usadas y en la antigüedad, pues los físicos usaban el CGS y el CGS es el sistema que usan los químicos, ¿de acuerdo? Entonces, los químicos tienen unas reglas muy bonitas para convertir de moles o en unidades de centímetros cúbicos
a cantidad de moles, ¿sí? Entonces, para que revisen esos cambios de unidades, ¿vale? Entonces, yo les quería pues empezar como un recorderis de lo que es la definición de un vector, ¿sí? Entonces, un vector es una entidad matemática que para mí posee dos cosas. Un valor numérico al cual llamamos magnitud y dirección. ¿Vale? Esa es la definición de vector para el profesor Fernando Andrés Quiñones, ¿sí? Otros profesores le agregan, un vector es una entidad matemática que posee magnitud, dirección y sentido. Yo no le pongo la palabra sentido porque más adelante lo vamos a ver. Para mí el sentido es la misma dirección, ¿vale? ¿Me están haciendo preguntas? No, listo. Listo, entonces vuelvo aquí a mis apuntes. Entonces, listo. Entonces los vectores nosotros los podemos tener en el espacio n-dimensional, ¿sí? Entonces un vector es un arreglo de números que lo podemos escribir así en un vector columna, ¿sí? Entonces, si estamos trabajando de manera genérica, podemos llegar hasta n componentes, ¿vale? Si han usado un archivo Excel, pueden ver que pueden colocar un arreglo de números en una columna de Excel, ¿sí? Bueno, así viene pensado de fábrica, que el vector, fíjense que tiene una flechita arriba, ¿sí? Eso no es una raya, es una flechita, ¿sí? Y pues en la época antigua, cuando los estudiantes no escribían la flechita, pues a uno le bajaban nota pues, en las previas y eso, ¿sí? Pero bueno, pues aquí tenemos que aprender a colocarle esa flechita en el modo matemático con el editor de ecuaciones de Word, ¿sí? Que es bastante pesado, ¿sí? Lo otro sería, otros autores le ponen una B con negrilla, ¿listo? Bueno, entonces la dimensión de un vector es igual al número de componentes que él tiene. Es decir, si yo aquí tengo un vector de 3 componentes, el vector tiene dimensión 3. O tiene tiene la dimensión 3, ¿vale? Si tiene solamente 2 dimensiones, 2 componentes, la 1 y la 2, significa que es un vector que vive en el espacio bidimensional. Si el vector tiene 3 componentes, vive en el espacio tridimensional. Si tiene una sola componente, es en el espacio unidimensional. Pueden pensar en un carro que se mueve en un circuito y no tiene para dónde desviar, ¿sí? Solamente para adelante o para atrás, ¿ya? Entonces, para ese carro que se mueve para adelante o para atrás, ahí es donde se inventaron la palabra sentido. Entonces, dicen, va en el sentido norte o va en el sentido sur, ¿vale? O si el carro se mueve en una línea recta y es horizontal, establecen un punto de referencia que es el 0 y dicen, se mueve en el sentido derecho o en el sentido izquierdo. Y eso que llaman a ellos sentido es simplemente la dirección, ¿sí? Dirección positiva hacia la derecha, dirección negativa hacia la izquierda, dirección positiva hacia arriba, dirección positiva hacia abajo, ¿sí? Entonces, vale, listo, profe, bien. Y adicional a eso, como estamos midiendo y comparando con un patrón de unidad, aquí vendría una unidad al lado, ¿sí? Pero como es un vector matemático, aquí no se le pone la unidad, ¿sí? Por ahora estamos viendo cómo se encarrilan los vectores, ¿vale? Bueno, entonces, dos vectores son iguales si son iguales componente a componente. Entonces, si la componente A1 del vector A es igual a la componente B1 del vector B. Y así sucesivamente comparamos todas las componentes. Si todas las componentes son iguales, entonces podemos decir que A y B son iguales, ¿sí? Entonces, A igual a B se cumple todo esto, que la primera es igual a la primera, que la segunda es igual a la segunda del otro, y que la enésima es igual a la enésima, ¿sí? Ya sea que estemos trabajando con un vector de 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, aquí, pues,
nos trasladamos a la notación de toda la vida, b sub x y b sub y, ¿sí? ¿Por qué, profe, estos números todos locos arriba, usted por qué los pone, sí? Pues porque le aprendí al profesor Albert Einstein, ¿sí? Él pone los vectores de esta manera, pensaba en muchas dimensiones y pues uno generaliza a varias dimensiones, ¿sí? Entonces, cuando ya uno aterriza al plano cartesiano, entonces tenemos el plano de toda la vida, ¿sí? Entonces, este es nuestro vector B que vive en este espacio bidimensional, que sería el plano del monitor o de la pantalla del celular, ¿sí? Entonces, fijémonos que si yo alumbro este vector desde arriba con una linterna, él va a proyectar una sombra sobre el eje X. A esa sombra o a esa componente del vector, la componente horizontal, la llamamos B sub X. Asimismo, si ponemos una linterna de este lado y alumbramos el vector, él me va a generar una sombra aquí, que es la misma que está acá, ¿sí? Y esta es la componente B sub Y, ¿vale? Entonces, fíjense, esto que está aquí en negro es el punto P con coordenadas B sub X, B sub Y. Esto es un par cartesiano, ¿sí? Y esta es la notación de punto. Esta es el símbolo para vector. Listo. Adicionalmente, podemos medir estos ángulos que se llaman los ángulos directores. Entonces, el ángulo alfa se llama el ángulo director con el eje X, el cual va desde el eje semieje positivo de las X hacia el vector. Entonces, este es alfa. Y beta va desde el semieje positivo de las Y hacia el vector. Entonces, este es beta, ¿sí? Ah, chévere, sí. Bueno. Entonces, seguimos avanzando. Si tuviéramos un vector en 3 dimensiones, y profe, se puso difícil la cosa. Sí, se pone más difícil, pero es como... Es un poquito más como de imaginación, ¿sí? Entonces, tenemos el plano ahora Y y Z en el plano de el monitor o del plano del celular, ¿sí? Y este eje X, por favor, imagínense que sale directamente de frente hacia sus ojos, ¿sí? O sea, este vector X no vive en este plano. De hecho, solamente atraviesa el plano en el punto O. Y en ninguna otra parte está en el plano YZ, ¿sí? El plano YZ, el de la hoja, ¿vale? Entonces, si hacemos lo mismo, tenemos que el punto P ahora viene definido con esta triada cartesiana B sub X, B sub Y, B sub Z. El vector B no cambia, es el mismo símbolo, pero entonces ahora tenemos que el vector X está de este lado, ¿sí? Entonces el ángulo director alfa va desde el semieje positivo de las X hasta el vector. El ángulo beta director va desde el semieje positivo de las Y hasta el vector V. Y el ángulo director gamma va desde el semieje positivo de las Z hacia el vector V, ¿sí? Pues ahí quedaría representado y pues esta otra componente, la sombra, esta es una sombra que genera el vector en 3D, ¿sí? Lo genera en este espacio que está aquí como en un piso, ¿sí? Esto es como un piso que sale también así del monitor. Y esta línea verde se llama B sub ρ y es la componente que vive en el plano XY. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es que uno se pasa de 2D a 3D? Entonces, fácil, si conocemos 2D, vemos el B sub ρ y luego vemos el B sub Z, entonces volvemos a hacer el teorema de Pitágoras y así encontramos el largo del vector B. ¿Sí? Entonces, a propósito, para encontrar el largo de esta flecha, que se le dice la norma del vector B, lo realizamos con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, el largo o la norma del vector B va a ser igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado, ¿sí? Más adelante, ¿sí? Entonces, la norma del vector B lo escribimos, así lo escriben los matemáticos, un montón de rayas y flechas, ¿sí? O simplemente la notación de los físicos, una simple V, que es la magnitud,
Y es igual a la raíz cuadrada de lo que les había dicho, la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado, ¿sí? Bien. Lo mismo pasa, entonces, esta partecita de acá vendría siendo el b sub rho cuadrado más el b sub z cuadrado, y así obtienen la distancia en 3D. Esta fórmula les va a ser muy útil para el cuestionario, ¿sí? Pronto les toque sacar magnitudes de algunos vectores, ¿vale? Ok, multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, simplemente cuando multiplicamos la constante c por el vector v, entonces escribimos c y escribimos todo nuestro renglón, perdón, nuestro vector en una columna, y la c entra y multiplica a cada una de las componentes, ¿sí? Entonces multiplica la componente 1, la componente 2, etcétera, etcétera, hasta que multiplica a las n componentes si fuera un vector de n dimensión, ¿sí? Bueno. Y también, como c por b1 es igual a b1 por c, entonces yo encuentro que la multiplicación de un escalar, que es un numerito, por un vector, es igual a un vector por un numerito, ¿sí? O sea, conmutan. Cuando yo le puedo cambiar el orden a los símbolos, significa que ellos conmutan, ¿sí? Que la operación es conmutativa, ¿listo? Bien. Entonces, a nosotros no nos gusta, mentira, sí nos gusta decir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y saliendo, ¿sí? Entonces, para referirnos a ello de manera matemática, los físicos se inventaron, o también los matemáticos, inventamos los vectores unitarios, ¿sí? Y pues el símbolo es este sombrerito oriental sobre la letra, ¿sí? Se llaman sombrero oriental, ¿vale? Entonces, ¿qué es un vector unitario? Entonces, tengo el vector original y lo divido en su largo, ¿sí? Este es el largo del vector. Pero todo esto que está a la izquierda del símbolo de vector, podríamos verlo como una constante. De hecho, es una constante. Todo 1 sobre la magnitud de b es una constante, ¿sí? Entonces, comprobando de que el vector unitario en realidad es unitario, ¿sí? Entonces le sacamos la norma a toda esta ecuación. Esta es la definición de vector unitario, ¿sí? Le sacamos la norma, entonces queda todo eso ahí. Entonces saco la constante, sale 1 sobre b porque ya está en norma. Y pues me queda la norma del de acá y me queda pues la norma del vector multiplicado por 1 sobre la norma, pues me da 1, ¿sí? Entonces he demostrado que el largo del vector unitario siempre es 1, ¿sí? Y de otra manera, pues si yo le saco la norma al vector b unitario, entonces pongo la ecuación y le saco la norma, ¿sí? Entonces con la ecuación de la norma, que es esta, ¿sí? Entonces tengo que sacarle la raíz cuadrada, ¿sí? A la 1/2, y cada componente la elevo al cuadrado. Entonces la componente 1 va al cuadrado, más la componente 2 va al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta la n-ésima componente va al cuadrado. Factorizo el mismo denominador y pues en el siguiente paso nos damos cuenta de que cada componente elevada al cuadrado es la magnitud al cuadrado. Magnitud al cuadrado dividido entre magnitud al cuadrado me da 1, raíz de 1 me vuelve a dar 1, ¿sí? Entonces he encontrado que la norma o largo del vector unitario siempre es 1, ¿sí? Por eso se llama unitario, porque el largo es 1, ¿sí? Ah, ya. Bueno, entonces estos vectores unitarios se definen con nuestra terminología, ¿sí? Como con este símbolo E, que viene del alemán ein, ¿sí? También de Einstein, ¿sí? 1, ¿sí? Entonces, por eso esto te indica que es un vector unitario en la dirección de X, ¿vale? Y si ustedes aprenden esto ahorita, después ya pueden volar más adelante, ¿sí? Si no, pues se guían con los libros de toda la vida. Y esto es una I, ¿sí? Una I con el sombrerito oriental, ¿vale? O sea, todo este símbolo
es lo que conocen en otros libros como, por ejemplo, Itongo, perdón, ¿dónde está? Hat V es igual, perdón, no, era con I, ¿sí? Itongo es igual al vector en la notación de Einstein en la dirección de X, ¿sí? Entonces, esto significa lo mismo, ¿sí? Un vector unitario en la dirección de X. Dicho de manera coloquial, para la derecha, ¿sí? Como nosotros hemos descrito el eje coordenado acá, en el de 2D, que es el que ustedes más van a trabajar, ¿sí? Para la derecha, ¿sí? Cuando ven esa Y o ese E sub X, es para la derecha, ¿sí? Sin miedo, ¿sí? De manera coloquial. Listo. Ah, ya. ¿Qué otros símbolos tenemos que hay en los libros y que sean también diferentes a sus símbolos, profe? Ah, listo. Pues cuando es en la dirección de Y, digo que es en la dirección J, ¿sí? Que J tongo. J tongo es el vector unitario en la dirección de Y, según este gráfico, hacia arriba, ¿sí? ¿Vale? Y ya. No nos amarguemos más. Entonces, esto es hacia... Esto es equivalente, ¿sí? 2 puntos. Estoy mal yo de teclado. Hacia la derecha, ¿vale? Bueno, bien. Esto así como lo tenemos, hacia arriba. Pregunta. Si ustedes quisieran decir hacia la izquierda, ¿qué símbolo usarían? ¿Sí? Tendría que ser como en forma negativa, ¿no? Ajá, negativa. Entonces hay varias maneras. Entonces, ponemos aquí en la dirección negativa de I. Perdón. Y ahora sí. Entonces, eso es en la dirección X, pero va hacia la izquierda, ¿sí? Y también lo podrían escribir como el vector unitario en la dirección de negativa de X, ¿sí? Entonces, para hacia la izquierda hay otra nueva forma, ¿sí? Entonces, esta es la nueva versión, ¿sí? Entonces, así sería hacia la izquierda. España, sí, hacia la izquierda. Y perdónenme esas tildes por ahora, ¿sí? Y nos falta hacia abajo. Bueno, aquí ya está cuadradita. La aprovechamos, menos J, Y. Y aquí pues hacia abajo, ¿sí? Hacia la dirección de menos Y. Pues basándonos en el plano cartesiano que vimos en el colegio de toda la vida, ¿sí? Me coloco esto para abajo. Todo está ahí, bien. Bueno, entonces esa es la notación en términos de vectores físicos, ¿sí? Así como está acá, posiblemente lo verán en el curso de álgebra lineal, ¿sí? O en cursos avanzados de física, como electromagnetismo, física moderna,
Depende de lo que estén en la línea de ustedes, ¿sí? Y ya pues los ingenieros cuando ya ven estática y dinámica, ellos sí tienen que trabajar en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces el E sub X pues le agrega la otra dimensión con un 0, ¿sí? El E sub Y también aquí vendría el 1 en la mitad y el E sub Z tendría el 1 en la tercera componente, ¿sí? Bueno, bien. Ahora, ¿cómo se suman dos vectores? Bueno, para sumar dos vectores, ya sea suma o resta, cuando yo digo suma, es suma algebraica, ¿sí? Puede ser suma o resta. Cuando vamos a sumar dos vectores, tienen que tener la misma dimensión. O sea, yo no puedo sumar un vector de 2 dimensiones con uno de 3 dimensiones, ¿sí? Tienen que vivir en la misma dimensión. Si este es de 2D, este tiene que ser de 2D. Si este es 3D, este es 3D. Y si este es ND, este debe ser ND. Y el resultado va a ser otro vector en la misma dimensión, ¿vale? Si este es 2D, este es 2D, este le tiene que dar en 2D, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para obtener las componentes del vector resultante, simplemente sumamos las componentes de los vectores componente por componente, ¿sí? La primera más la primera da la primera del resultante. La segunda del sumando y la segunda del otro sumando me da la segunda componente de la resultante, ¿sí? Etcétera, etcétera, hasta llegar a la última componente. Si se tiene n componentes, sería la componente enésima. Bien. Vamos poco a poco, pero vamos bien. Vamos avanzando a pasos agigantados, ¿sí? Entonces, aquí están nuestros vectores unitarios en este gráfico que se ve bien chévere, ¿sí? Pregunta, si tendrían que poner un número en este gráfico, ¿qué número pondrían acá, en este eje, en la puntica de la flecha? ¿Cuál sería el número que deben poner? 0.5, 1, menos 1, 3, 3.1415, 9, 2, 6, 5, ¿cuál? Sería como menos 2, ¿cómo hacer menos 2? No. ¿Cuánto es la magnitud del vector unitario? Unitario. Menos 1. Uno, ¿sí? 1, 1, sí. Sí, entonces yo tendría que ponerle aquí el número donde termina la flechita, aquí va un 1, ¿sí? O sea que si esto se extendiera bien lejos hacia el infinito, pues el vector unitario se vería bien pequeñito, ¿sí? Esto es como un sistema de coordenado pequeñito. Cuando ustedes ven que los vectores unitarios se ven grandes, esto es algo pequeñito, ¿sí? Porque, pues como ustedes ya saben, el largo de cada flechita de estas es 1. Y fíjense que no digo 1 en unidad, ¿sí? Por ahora no he dicho nada, ¿sí? He dejado las unidades aparte, ¿vale? Entonces, ¿cómo sumamos dos vectores? Entonces, el método gráfico no les va a servir para el cuestionario, ¿sí? Pero sí les va a servir para toda la vida. Digamos que ustedes más adelante vayan a estudiar un libro y encuentren una suma de vectores en la explicación física. Van a quedar, si no vieron el método gráfico, no lo van a entender lo que está en el gráfico que les está explicando el libro o la aplicación o lo que sea que es donde ustedes estén buscando, ¿sí? Entonces es importante también aprender el método gráfico, ¿sí? Entonces en el método gráfico, si yo quiero sumar A más B, ¿sí? Entonces juntamos a los vectores, pueden haber más de 2, cola con flecha. El vector resultante o vector suma es el vector subtendido entre la cola del primer vector y la flecha del último vector entre las puntas no apareadas. Listo, vamos a ver un ejemplo. Aquí no está el ejemplo. Ah, no. Ok, entonces aquí hay un par de vectores. Fíjense, el vector verde es el vector A y este vector azul es el vector B, ¿vale? Listo. Entonces, para yo sumar A con B, entonces me traigo esta colita y lo pongo en la flechita de A. ¿Sí? Esta colita debe ir en la puntica de la flechita de A. Entonces se forma esto que está acá, ¿sí? Se forma el verde y el azul, ¿vale? Y lo que está diciendo el texto acá es que la resultante es el vector subtendido entre la cola de A y la flecha de B.
Entonces va desde la colita del primero hasta la flechita del último. ¿Sí? Listo. Entonces ese sería el vector C, que es A más B. ¿Vale? Solamente como para sumar vectores de manera gráfica. ¿Sí? Bien, para la resta gráfica, entonces, queremos restar, ese no es. Listo. Queremos restar A, queremos hacer A menos B. ¿Sí? Entonces, para hacer A menos B, nos piden colocar cola con cola. Si yo voy a restar A con B, debo ponerlos cola con cola. ¿Sí? Entonces, pongo la A para la dirección que él siempre ha tenido, ¿sí? Que va para allá. Y el B, la dirección que él siempre ha tenido, pero de cola con cola. ¿Sí? Y el vector resta va desde ¿Estoy la... buscando yo? ¿Sí? ¿Perdón? Sí, sí, señor. Aunque en el Huila casi no se consume eso. Carla, tienes En que el encender Huila el casi micrófono. no se consume, mejor dicho. Carla. Ya, bueno, gracias, Carla. Por favor, para que apague el micrófono un momento. Listo, entonces, sí, el que viene negativo es de donde sale la flecha. Entonces va desde la puntita de B hacia la puntita de A. O sea, el que viene negativo en la ecuación es de donde arranca el vector, ¿listo? Bueno. Ahora vienen otras nuevas operaciones, ¿sí? Con vectores, con este nuevo elemento matemático, ¿sí? Entonces, el producto escalar de dos vectores. Vale, ¿y eso cómo es, profe? Listo. Entonces, para hacer el producto escalar de U y B, yo lo escribo vector U, punto, ojo, tiene que ser ese punto. Aquí no es que yo quise usar la X, quise usar un asterisco, no. Tiene que ser un punto centrado en el renglón. No vale otro símbolo. No hay otro símbolo para el producto escalar, ¿sí? El producto escalar tiene su símbolo preestablecido y es ese punto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escriben esa fórmula, lo que tienen que hacer es esto, ¿sí? Es la sumatoria de los productos de cada una de las componentes y sumarlas todas. Entonces, la componente 1 del vector U por la componente 1 del vector V, más la componente 2 del vector U por la componente V del vector U, perdón, la componente 2 del vector U por la componente 2 del vector V, más, etcétera, etcétera, la componente N del vector U por la componente N del vector V. Entonces, sumas todo esto y te va a dar un numerito, ¿sí? Entonces, fíjense que en la suma de vectores, yo sumo A más B y encuentro un vector. Resto A menos B y encuentro un vector. Pero en el producto escalar, si yo hago U.V, no encuentro un vector, encuentro un número, ¿sí? Un numerito, ¿sí? Ah, ¿y qué pasa si hago un producto escalar de un vector con el mismo? Ah, pues fíjate, si haces el producto escalar, reemplazas donde haya una U, pones otra V, entonces vas a obtener aquí un cuadrado y aquí vas a obtener todas las componentes elevadas al cuadrado, ¿sí? Entonces, componente 1 al cuadrado más componente 2 al cuadrado más componente 3 al cuadrado. O sea que obtuviste la norma al cuadrado. B.B es igual a B al cuadrado. ¿Listo? Notar que el producto escalar es conmutativo. O sea, si yo le puedo cambiar el orden a los símbolos, conmutan, ¿sí? U.B es igual a B.U. Les tiene que dar el mismo numerito, ¿sí? Ah, ya, profe. Chévere, sí. Bueno, entonces hay otra fórmula para el producto punto. Entonces, y esta es muy útil y les va a servir en la prueba, ¿sí? En la prueba que tienen, ¿sí? Entonces, aquí el truco es que si lo van a dibujar o si tienen que dibujarlos, tienen que ponerlos colita con colita, ¿sí? Entonces,
U.V es igual a la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno del ángulo que hay entre U y B. ¿Cómo es eso? Así. Te los pones el vector U, colita con el vector V, y si lo escribes así, colita con colita, el ángulo entre los dos es el ángulo teta V. ¿Listo? Bien, entonces ustedes pueden jugar ahí. Si hago el producto punto de los vectores unitarios, ¿sí? Entonces encuentro que cuando hago E sub x punto E sub y, ¿sí? O sea, hacia la derecha, punto hacia arriba, me da 0. Hacia arriba, punto hacia la derecha, me da 0. Saliendo, punto hacia la derecha, me da 0. Hacia la derecha, punto saliendo, me da 0. Hacia arriba, punto saliendo, me da 0. Y saliendo, punto hacia arriba, me da 0, ¿sí? También las hacia la izquierda. O sea, todas las que son mezcladas, el producto punto te da 0. ¿Por qué? ¿Alguien podría decirlo por qué? ¿Por qué este producto punto da 0, ¿sí? Con esta fórmula. Entonces, si ustedes se fijan en este gráfico donde estaban dibujados, ese no, este, ¿sí? Entonces, aquí están colita con colita, ¿vale? ¿Cuál es el ángulo que hay entre estos dos vectores? Entre el que va para la derecha y el que va para arriba. El ángulo es 90 grados. ¿Sí? Y si ustedes sacan el coseno de 90 grados, les va a dar 0, ¿vale? Pero es que es muy útil esa fórmula. Entonces, magnitud de E sub x, 1, por magnitud de E sub y, 1, 1 por 1, 1. Por el coseno del ángulo entre los dos, coseno de 90, 0. O sea, todos estos dan coseno de 90, coseno de 90, todos dan coseno de 90. Listo. Ah, ya, chévere, profe. Listo, y estos hacia la derecha, punto hacia la derecha, hacia arriba, punto hacia arriba, o saliendo, punto saliendo, ¿sí? Saliendo del monitor. Entonces van a llegar a un 1. ¿Por qué? Magnitud de sub x es 1, magnitud del otro es 1, 1 por 1 da 1, y el ángulo que hay entre ellos dos es 0 porque está superpuesto, está uno encima del otro. Entonces coseno de 0 da 1, coseno de 0 da 1, coseno de 0 da 1, entonces todos estos productos dan 1, ¿sí? El de los unitarios, ¿vale? Bueno, entonces, como, bueno, hay unos matemáticos se dieron cuenta de que podían encontrar, si ponen una linternita arriba del U, pueden encontrar la sombra que él hace en B, ¿sí? A eso le llaman la proyección de U sobre B. Pero bueno, esto de pronto no entra así, entonces esta es la fórmula de la proyección de U sobre B. Es U.B dividido en la magnitud de B. Entonces la proyección de U sobre el vector B, y se escribe de esta manera, ¿sí? Y en otros libros le ponen que PROI. Bueno. Ok, bueno, esto pues ya se sale del tema, y pues una relación importante que cumplen esos ángulos directores con la función coseno, ¿sí? Ya vamos a verlo, ¿sí? Entonces, para el caso bidimensional, ¿sí? Volvemos a nuestro sistema de referencia en 2D. Bueno, el caso tridimensional ya lo habíamos nombrado, ¿sí? Listo. Entonces, en 2 dimensiones, el coseno de alfa va a ser el adyacente dividido entre la hipotenusa. Coseno de alfa es el adyacente dividido entre el largo de este vector, que sería la hipotenusa de esta línea de este triángulo, ¿sí? O sea, B sub x dividido entre B es el coseno de alfa. ¿Cuánto haría coseno de beta? El coseno de beta sería la adyacente en el eje y, que sería B sub y, dividido entre V, que es la hipotenusa, ¿sí? Ese sería el coseno de beta. Pero fíjense que el coseno de beta es igual al seno de alfa. ¿El seno de alfa cuál es? El opuesto dividido entre la hipotenusa. Ya. Entonces, nos fijamos. Entonces, la componente X es igual a B. Aquí despejamos, ¿sí?
despejamos de aquí la componente de b sub x. Entonces mando este denominador a multiplicar allá. Me queda b coseno de alfa, ¿sí? Entonces la componente x es b coseno de alfa y la componente y es b coseno de beta. Con las propiedades del producto de un escalar por un vector, yo puedo sacar el escalar. Saqué el escalar y me queda el vector de este vector se llama los cosenos directores, ¿sí? Y es una maravilla. Es una maravilla porque aquí ya tenemos nuestro vector expresado como una magnitud producto con una dirección. Entonces, cuando ya tú tienes este vector acá, este ya es la dirección. Es totalmente la dirección. Y si ustedes quieren despejar esta columna, ¿sí? Simplemente tienen que mandar a dividir esta magnitud al otro lado de allá. Ah, ya. Pero cuando mandan a dividir esa magnitud al otro lado, encontramos la definición del vector unitario. Entonces, los cosenos el vector de cosenos directores resulta ser mi dirección, ¿sí? Esta columna de cosenos es la dirección, ¿sí? Y yo lo puedo reescribir como de esta manera, ¿sí? Coseno de alfa, componente 0 más 0 0 más coseno de beta, ¿sí? Listo. Y aquí vuelvo a hacer, factorizo el coseno de alfa, porque coseno de alfa por 1 es coseno de alfa y coseno de alfa por 0 es 0, ¿sí? Te lo puedo sacar y aquí puedo sacar el coseno de beta, ¿sí? Y lo escribo como toda la vida, ¿sí? Entonces, toda esta ecuación así grandota, pues yo la puedo escribir como nos gusta a los físicos, que el vector unitario de toda la vida, anótenla por ahí, es igual al coseno de alfa en la dirección hacia la derecha, más el seno de alfa en dirección hacia arriba, ¿sí? O como ustedes le quieran decir, coseno de alfa en I tongo, más seno de alfa en J tongo, ¿sí? Como ustedes quieran. Y al mismo tiempo se cumple, como es unitario, ¿sí? Cuando ustedes hacen el producto de B unitario, punto B unitario, encuentran que coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta es igual a 1, ¿sí? Bueno. Entonces, para 3 dimensiones es un poquito más complejo, pero simplemente uno se pone en el plano XY y luego se pone en la vertical, ¿sí? Podemos demostrar lo mismo, no es la intención porque ya se sale del alcance del curso, ¿sí? Ustedes solamente, pues en esta etapa van a ver hasta 2D, pero dejo ahí planteado para el estudiante que quiere ir más allá de lo mínimo, pues pueda avanzar un poco más, ¿sí? Entonces puede llegar a factorizar lo mismo, encuentra que el vector en 3 dimensiones, pues simplemente agrega aquí coseno de gamma en la siguiente dimensión, ¿sí? Ya es 3D. Y pues aquí pues las cajitas las puedes factorizar en tres diferentes componentes y pues ahí te queda coseno de alfa hacia la derecha, coseno de beta, perdón, sí, coseno de alfa hacia la derecha, coseno de beta hacia arriba y coseno de gamma saliendo, ¿sí? Y de ahí se cumple esta fórmula que se llama la identidad de los cosenos directores. Es muy importante, tanto como esta. Esto también es importante y lo que para nosotros en física son los cosenos directores, para los matemáticos esta ecuación se llama la identidad trigonométrica fundamental, porque el coseno al cuadrado de beta ya dije que era seno cuadrado de alfa, ¿sí? Entonces esto es coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1, ¿sí? Esa es la identidad trigonométrica fundamental, pero nosotros estamos viéndolo desde el enfoque de los cosenos directores, ¿vale? Listo. Bueno, entonces el producto vectorial va a ser algo que ustedes van a ver al final del curso, ¿sí? Entonces no me voy a poner a estresarlos con explicándole todo esto, ¿sí? Vamos a repetirlo al final, en el tercer corte, pero sí quiero que se lleven la ecuación 2.33, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí va la X, aquí sí va una X a diferencia del producto escalar. En el producto escalar iba un punto, ¿sí? Entonces, U cruz V es igual a la magnitud de U por la magnitud de B por el seno del ángulo que hay entre U y B
por un vector unitario que es perpendicular tanto a U como a B. ¿Sí? Aquí lo dice, ¿sí? El producto vectorial se define solo para 3 dimensiones. O sea, no hay para 2 dimensiones, no hay. Por eso no hay que verlo para este tema, ¿sí? Sean U y B dos vectores de dimensión 3, se define el producto vectorial como lo que ya había dicho, donde n es que viene de la palabra normal, y normal es sinónimo de perpendicular, ¿sí? Donde el vector normal tongo es un vector unitario perpendicular tanto a U como a B. ¿Sí? Yo cuando digo tongo es este sombrerito oriental, ¿sí? Entonces n tongo es n unitario, ¿sí? Bueno. Y bueno, lo prometido es deuda, esto no lo vamos a ver. Entonces, pues antes de empezar con los ejercicios, pues yo quisiera saber si hay preguntas. ¿No? Bueno. Entonces, como les digo, uno puede pues casarse con la notación vectorial y sufrir, o por ahora vamos a hacer problemas unidimensionales que salen en el cuestionario, ¿sí? Listo, entonces pasamos aquí a la pizarra. Entonces, bueno, pero antes algo muy importante que es para lo de lo del cuestionario, sí, sí, para los que no han entrado, sí. Bueno, voy a apagar la cámara un momentico mientras pongo ahí. Entrando a la plataforma. Y la contraseña. Listo, ahora sí, ¿no? Calma. Ok, compartir. Pantalla. Toda la pantalla. Está. Listo, volvimos. Entonces. Eso está lento. Bueno, ¿dónde encuentran ustedes la información relacionada al cuestionario, que es lo que más me importa, porque de pronto no lo presentan, dejan pasar el tiempo y les queda la nota en cero? Entonces, uno entra aquí a mis cursos virtuales, y va al espacio de física general, pues a mí me sale así. Ustedes irían al entorno de evaluación, ¿sí? Y irían acá donde dice evaluación inicial, tarea 0, evaluación de conocimientos previos, ¿sí? Pues dándole ahí, pues llegan a otra subpágina donde les dan las instrucciones, ¿sí? Dura 60 minutos, tiene 2 intentos permitidos y se les toma la nota más alta, ¿vale? Bueno, está interesante. ¿Cuántos tipos de preguntas? Selección múltiple con única respuesta. ¿Qué significa? Hay un enunciado y hay 4 posibles respuestas, A, B, C o D. Solamente una es correcta. Deben marcar la que ustedes consideren la correcta, ¿vale? Y al final, pues, dan a enviar el formulario, ¿sí? Entonces, ya pues, han presentado 372, ya han presentado más de la mitad, ¿sí? Tenemos 771 estudiantes en la red de curso. Casi llegando a la mitad, ¿sí? La idea es llegar al 95%, porque si no entran al cuestionario inicial, ya no entran al resto del curso, porque dicen, ya empecé perdiendo, ni para qué entro, ¿sí?
Entonces la idea es que empecemos bien, empecemos con buena nota y no perder estas oportunidades, ¿sí? Listo. Y aquí irían ustedes, pues a mí me dice previsualizar porque yo no soy estudiante, ustedes irían ya a presentar la prueba, ¿sí? Pues quería presentarle el camino, ¿sí? Entonces, cursos, física general, evaluación, tarea 0, ¿vale? Bueno, bien. Entonces, ya pues aplicando un poco lo que toda esta matemática tan abstracta, entonces vamos a... Ok, acá. Listo, entonces, de toda la vida, ¿sí? ¿Quién me recuerda la fórmula de la velocidad? Entonces, nada, nadie. Bueno, de la primera fórmula que uno ve en toda la vida de física, ¿sí? Es igual a el desplazamiento. Vamos a pensar en una sola dimensión, en 1D, ¿sí? Ni en 2D ni en 3D, solamente en 1D, ¿sí? Entonces, la velocidad es igual al desplazamiento en X, porque pues tomamos vamos a decir que nos movemos en la dirección horizontal, ¿sí? Dividido en un transcurso de tiempo, ¿sí? Que lo llamaremos delta T, ¿de acuerdo? Entonces, vale. ¿Quién me ayuda para saber las unidades de B? ¿Sí? Entonces, las unidades de B son, ¿cuáles, muchachos? Serían, voy a ponerla ahí, no importa que quede inclinada, ¿sí? Lástima que no tengo el otro editor, ¿vale? Entonces sería, las distancias en el sistema internacional se miden en metros, ¿vale? Y los segundos dividido en 3 segundos, ¿sí? Aquí te aparece dividido en 3 segundos, ¿sí? Entonces tú podrías colocar dividido, pues mejor no, o segundo a la -1, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces, cuando divide en tiempo, va segundo con el índice negativo, ¿sí? Listo. Esas serían las unidades en el sistema internacional de la velocidad, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, cuando ya esto es cuando recorre velocidad promedio, ¿sí? Listo. Lo otro es cuando tomamos una velocidad instantánea y pues ya nos tenemos que ir al cálculo diferencial. Sin tilde, instantánea. Entonces nos quedaría que B es igual a la derivada de X respecto al tiempo, ¿sí? Ya algo más producido, ¿sí? Entonces ya no es en un espacio tan grande temporalmente, sino que es en un instante específico del tiempo, en una derivada instantánea, ¿sí? Bueno. Esas serían como las primeras fórmulas, las de combate. Y la aceleración, la segunda fórmula que uno aprende, ¿sí? Ok, la aceleración es igual al cambio en X, digo, el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces, esa sería mi fórmula de la aceleración, ¿vale? Promedio.
Si yo quisiera la aceleración instantánea, ok, entonces cambiaría simplemente por derivadas. Bueno, entonces las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Pues vamos a hacerla porque ahí muestra, sí, que pues aquí tengo metro por segundo a la menos 1 y este segundo a la menos 1, segundo a la menos 1 por segundo a la menos 1 me queda segundo a la menos 2, ¿sí? Entonces metro por segundo a la menos 12. Esas son las unidades de la aceleración, ¿vale? Entonces, yo voy a escribir una ecuación para un término que se llama el desplazamiento, ¿sí? Listo. Entonces, este es un símbolo del desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento, B es igual al desplazamiento en X dividido entre el desplazamiento en T, ¿vale? También hay otros autores que en vez de usar X usan la letra R, o como ustedes digan, R, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a escribir una ecuación que es dimensionalmente correcta, o sea, sumo peras con peras, manzanas con manzanas, ¿sí? Pero que no es tan correcta, ¿sí? Entonces, o vamos directamente a la correcta, ¿sí? Creo que me extendí, sí, ya voy. ¿Qué pasó? Ok, pues entonces, el desplazamiento en X va a ser igual a un X inicial, que lo llamamos X sub 0, más una velocidad inicial, que es V sub 0, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no sube ahora? Ah. Ok, entonces, delta X igual a X sub 0, allá más, V sub 0, por delta tiempo, ¿sí? ¿Vale? Más, ahí vendría un medio, que ese no tiene unidad, ¿sí? Pero es el factor correcto, un medio de la aceleración por delta t al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula más general que tenemos para el desplazamiento en 1D, ¿sí? Y para encontrar la fórmula de la velocidad, pues derivamos esto respecto al tiempo, ¿sí? Y nos va a dar, pues bueno, esto está bien escrito así, ¿sí? Pero entonces ya cuando uno lo quiere derivar ya no es tan chévere, ¿sí? No es tan chévere. No es tan chévere estos deltas, no nos gusta, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, decimos que la posición en X, ¿vale? Y decimos que T es el tiempo transcurrido. Entonces ya nos evitamos todos esos deltas. ¿Vale? Listo. Entonces, esta es la fórmula para la posición X en cualquier momento. Y otros autores también llaman y pasan ese X0 a restar. Les queda X menos X0 igual otra vez a delta X. Y eso es igual a lo que tienen ahí, ¿sí? Bueno. Pero de todas ellas yo me quiero quedar con esta. Y es la que tengo que derivar, ¿sí? Entonces,
Cuando yo derivo esta ecuación con respecto al tiempo, me queda que la velocidad es igual a dx dividido entre dt, y esto me queda entonces solamente esta cuestión, porque esto es una constante. La velocidad inicial por tiempo más baja al 2, se cancela con el 1/2, me queda a por t, ¿sí? Y, perdón, y aquí entonces no va el tiempo, sí va el más, y aquí me queda a por t, ¿sí? Entonces la velocidad es igual a la velocidad inicial más a la aceleración por el tiempo. Listo. Déjenme colocar esta arriba. No deja. Bueno. Entonces tenemos estas ecuaciones, tenemos esta y tenemos esta otra, ¿vale? Voy a hacer un ejercicio de caída libre. Como les venía diciendo, pues aquí no creemos en tierra plana, ¿sí? Entonces, como nos da la experiencia, en nuestro planeta, todos los objetos aceleran hacia el centro del planeta a la misma aceleración, ¿sí? Ya sea una pluma, ya sea una montaña, ya sea un profesor de 120 kilos, ¿sí? Ya sea una pelota de tenis, todos aceleramos todos caemos con la misma aceleración, ¿sí? Si quieren, hagan el experimento, cojan una pluma y cojan un balón y verá que les va a caer igual, o cojan la pluma y luego la arrugan y verá que ya, pues, cuando ya no hay aerodinámica, todos caen igual, ¿sí? Listo. Entonces, lo primero que uno define en física cuando va a enfrentarse a un problema es el sistema de referencia. Listo. Entonces, si tomamos como toda la vida, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, ¿vale? Entonces, vamos a encontrar, digamos que hay un cuerpo a una altura de 40 metros, perdón, y se deja caer, o sea, en caída libre, ¿sí? Cuando dicen se deja caer, significa que la velocidad es igual a 0, ¿vale? Listo. Entonces, queremos calcular en cuánto tiempo el cuerpo llega a la Tierra, ¿sí? Sabemos que la magnitud de la gravedad es igual, ándale, 9.8 hacia abajo. Listo. A ver si le borramos eso. Listo, entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Vale? Bueno, entonces, tenemos varias ecuaciones. No nos preguntan por la velocidad, nos preguntan por la posición, ¿sí? Entonces, debemos usar una de estas bellas fórmulas, ¿vale? Vamos a usar esta, y es la misma que esta, listo. Entonces, la velocidad inicial en caída libre es 0. Ya, nos queda. Debemos usar esta fórmula, x igual a x sub 0 más b sub 0 por tiempo más, como vamos hacia abajo, menos la gravedad, perdón, menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vale.
Pero entonces este término se me hace 0 porque la velocidad inicial es 0. ¿Listo? Bueno, entonces reemplazo y me queda que 40, todo va en unidades de metros, perdón, va a llegar a 0, llega al piso y arrancó desde 40 metros, ¿sí? Menos un medio de 9.8. Nos olvidamos de las unidades porque todo va a dar en metros y nos queda esa ecuación, ¿sí? Vale, entonces esto está negativo, pasa al otro lado y simplemente es despejar la fórmula, ¿sí? Entonces nos queda que el tiempo al cuadrado es igual a 40 por 2 dividido entre 9.8. ¿Sí? Eso es. Entonces, por último, el tiempo es igual a la raíz de lo que está ahí, sí, 80 dividido entre 9.8. ¿Sí? Y eso es igual a no lo veo, raíz de 80. Aquí está, raíz cuadrada de 80 dividido entre 9.8. Cierro. Igual. No digo. Perdón, entonces esto es igual a raíz de 80 dividido entre 9.8. Tampoco. Raíz, ahora sí, de 80 dividido entre 9.8. Perdón. 2.85 segundos, ¿sí? ¿Hay preguntas? Buenas. No, señor. Bueno, entonces déjenme reviso la hora, ya me pasé, ¿cierto? No sé, yo creo que más bien mejor armar una sesión nueva para desarrollo de ejercicios, si ustedes quieren. Ya, no, ya me excedí mucho, ¿sí? Ahora sí dejamos hasta ahí. Profe, igualmente esa grabación se envía, estará en plataforma, ¿cierto? Claro, está en plataforma, sí. Pues hay otras cuestiones que les pueden salir en el cuestionario, ¿sí? Del estilo de cambio de unidades, ¿de acuerdo? Entonces le saldría cambiar de metros a pulgadas o de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces, esto pues es más sencillo. Vamos a hacer un ejemplillo de centímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿sí? Entonces yo tengo que un cubo
tiene lado 8 centímetros. Calcule el volumen y expréselo en unidades de metros cúbicos. Entonces no ponga la tilde. ¿Sí? Expréselo unidades cúbicos. ¿Sí? Bueno. Entonces, listo. La fórmula para el... Quítate, editor. Para el volumen, entonces tengo el volumen es igual, entonces 8 centímetros y lo elevo a la 3, ¿cierto? Listo. Pero entonces, nosotros ya vimos más atrás, sí, mentira, no lo vimos. Centímetros es 10 a la menos 2, ¿vale? Es el único que no se había dicho. Centi, ¿sí? Entonces, queda 10 a la menos, perdón, 8, y aquí le pongo el punto, ¿sí? 8 por 10 a la menos 2 metros, ¿vale? Todo esto elevado al cubo, ¿sí? Entonces, ya está en inglés. Ay, qué cansón. Listo. Entonces, vamos a colocarlo. Entonces nos queda que el volumen en esa unidad es 8 al cubo. Entonces, 8 por 8, 64. 64 por 8. 512, ¿sí? Te me queda 512 por 10 a la menos 2 al cubo. Eso me queda 10 a la 2 por menos 2 por 3 a la menos 6. Y metros elevado al cubo, pues me queda metros al cubo, ¿sí? Bueno, entonces, ahí. Y esa sería la respuesta, ¿vale? Entonces, bueno, podremos dejar hasta ahí. Yo les estaré enviando el enlace de la reunión a sus correos, ¿sí? Y pues, si es necesaria una sesión de desarrollo de ejercicios, pues la estaré realizando el día sábado, ¿de acuerdo? Sin otro particular, pues, sí, es que ya me extendí mucho, me pasé, sí, qué pena, me demoré mucho, ¿vale? Pues sí, sí, quedamos así, de verdad les ofrezco esa opción. Voy a armar una sesión de ejercicios ya bien arregladitos. Pues quería darles pues esta presentación, ¿sí? Con este enfoque, de pronto con unos símbolos que nos dan miedo, ¿sí? Que vienen de Alemania, esa E con esa flecha y esa X. Pues en los libros pueden ustedes decir que es más fácil con una I, con una J o con una K, ¿sí? Pero bueno, pues hace parte de la formación de nosotros y poder entender cualquier otro libro que podamos abrir y saber de que nos están hablando del mismo tema, ¿sí? Entonces, sin otro particular, me despido. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Hasta luego, profe.
Hasta luego, gracias. Profe, que pase una buena noche, muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.